Acoplamiento de transporte de electrones y translocación de protones. A la luz de la hipótesis quimio-osmótica, se analizará el transporte de electrones en la cadena respiratoria y su acoplamiento con la translocación de protones. Los dos electrones cedidos por el NADH en la cara interna del complejo NADH ubiquinona reductasa, o sea el complejo 1, se unen a FMN para dar la forma reducida de FMNH2. Esta los transfiere a los centros hierro-azufre, ferrosulfurados y finalmente a la ubiquinona. En esta etapa se produce el pasaje de protones desde la matriz hacia el lado exterior de la membrana a través del complejo 1. Aquí el número de protones translocados varía entre 2 y 4 según los autores. El mecanismo íntimo de acoplamiento de la transferencia de electrones con la eyección de protones desde el complejo 1 no es aún bien conocido. El bombeo unidireccional de protones ocurre en los complejos 1, 3 y 4, que atraviesan todo el espesor de la membrana. Por otra parte, según se había señalado, el flujo de electrones a través de cada uno de estos complejos es altamente exergónico. La energía generada puede ser acoplada al transporte de protones. El mecanismo de translocación de protones ha sido el mejor explicado para el complejo 3, el llamado ciclo Q. Ciclo Q. La coenzima Q, transportador móvil de hidrógeno y protones, recibe dos electrones procedentes del NADH o FADH2 a través de los complejos 1 y O2 respectivamente, y además toma dos protones de la matriz para convertir en CoQH2. Esta ubiquinona reducida migra hacia el complejo 3 y en un sitio de este próximo a la cara externa de la membrana cede un electrón a los centros ferrosulfurados que pasa a citocromo C1 y finalmente fuera del complejo citocromo C, a citocromo C. La coenzima QH2, que ha cedido un electrón, libera dos protones hacia el espacio intermembrana y se oxida totalmente a coenzima Q, donando el electrón restante a los citocromos B, sucesivamente B566 y B562. A los citocromos B, sucesivamente a B566 y B562, que lo ceden a coenzima Q, la cual se convierte en semiquinona. Figura 9.10. Esto cierra la primera etapa del ciclo. Se inicia ahora una segunda fase en la cual otra molécula de coenzima QH2 repite los pasos descritos para la primera. Cesión de un electrón a citocromo C, otro a citocromo B y dos protones bombeados al exterior. Pero esta vez el electrón recibido por el citocromo B562 es donado a la semiquinona formada anteriormente, que capta este segundo electrón y los protones de la matriz para formar coenzima QH2, lista para iniciar un nuevo ciclo, figura 9.15. El resultado de cada ciclo de la oxidación de una molécula de coenzima QH2, o sea, la expulsión de 4 protones y la transferencia de 2 electrones a sendas moléculas de citocromo C, o a sucesivas moléculas de citocromo C, en la superficie externa de la membrana. Etapas finales. Reducción del oxígeno. Los electrones son transportados por el citocromo C hacia el sitio aceptor del complejo 4. El citocromo C es un transportador móvil. El complejo de la citocromo oxidasa conduce los electrones hacia la superficie interna y allí los dona al oxígeno, figura 9.16. El complejo 4 es el tercer sitio de bombeo de protones. No hay acuerdo entre los autores acerca del número de protones eyectados en esta etapa. Se proponen entre 2 y 4. El proceso de reducción total de una molécula de oxígeno requiere la transferencia de 4 electrones. Como el transporte a los citocromos se realiza de uno por vez,
existe el riesgo de liberar productos de reducción parcial de oxígeno que son tóxicos. Ver más adelante. Para reducir este riesgo, la molécula de oxígeno es fijada en el centro del hemo cobre del citocromo A3 entre los átomos de hierro y cobre, y allí permanece hasta haber recibido 4 electrones. Las etapas de este proceso han sido representadas en la figura 9.16. 1. Inicialmente los átomos de hierro y cobre del citocromo A3 se encuentran oxidados, está como hierro 3 y cobre más 2. En la primera etapa ingresa un electrón que es captado por el cobre más 2 y se convierte en cobre más. 2. Se transfiere otro electrón tomado por el hierro, queda como hierro más 2. 3. El centro hemo-cobre fija una molécula de oxígeno. 4. Los átomos de hierro y cobre ceden al oxígeno un electrón cada uno y se forma un intermediario peroxi. 5. Se escinde el intermediario y queda agua unida al cobre y el otro átomo de oxígeno forma con el hierro un intermediario ferril, hierro 4+. Ingresa el cuarto electrón y 2 protones. Se liberan 2 moléculas de agua y los iones hierro y cobre oxidados quedan listos para iniciar otro ciclo. Se ha discutido mucho acerca del número total de protones translocados desde la matriz hacia el lado citosólico de la membrana interna por cada par de electrones que se transfieren en la cadena respiratoria. El número más aceptado actualmente es de alrededor de 10, 2 o 4 para el complejo 1, 4 para el 3 y 2 o 4 para el 4. Como se ha indicado, la consecuencia del bombeo de protones es la creación de un gradiente de protones y una diferencia de potencial eléctrico. Se genera una fuerza protón motriz que tiende a hacer regresar los protones al interior de la mitocondria. Como la membrana es impermeable a los iones protón, este flujo de retorno solo puede reducirse en sitios en los cuales existen estructuras que permiten el paso de protones, eludiendo la apolaridad de la doble capa lipídica. Estos sitios son los segmentos F0 de los complejos F0, F1. El túnel central en el tallo actúa como un canal de protones. El ingreso de protones a favor de los gradientes de pH y potencial de membrana provee la energía necesaria para la síntesis de ATP. Síntesis de ATP en el complejo F0-F1. No se conoce con precisión el mecanismo íntimo del acoplamiento del retorno de protones con la síntesis de ATP. Una de las propuestas más aceptadas sostiene que el complejo F0-F1 funciona como una máquina rotatoria. El flujo de los protones ingresados por el canal de la pieza F0 provee la energía necesaria para imprimir al complejo un movimiento de rotación y además provocar cambios conformacionales. Los sitios catalíticos, localizados en las subunidades beta, pasan sucesivamente por 3 estados con distinta afinidad para ADP, fosfato inorgánico y ATP. 1. Laxo. 2. Cerrado. 3. Abierto. Figura 9.17. En un sitio que presenta conformación laxa o relajada, 1, se fija ADP y fosfato inorgánico, que se combina espontáneamente para dar ATP y agua. En una reacción con delta G prácticamente cero, es decir, sin gasto energético, se produce entonces un cambio conformacional en la subunidad beta, algunos autores proponen que el dímero alfa-beta, y el ATP formado es retenido firmemente, estado cerrado. En el paso siguiente, el sitio catalítico adopta la forma abierta, número 3, y libera el ATP al medio. El efecto cooperativo entre las subunidades hace que en todo momento los 3 sitios de unión del sustrato se encuentren en conformaciones diferentes, al tiempo que una de las subunidades beta se encuentra al estado relajado y recibe el nombre y recibe ADP y fosfato inorgánico, y la siguiente está cerrada con ATP atrapado y la tercera está abierta y vacía.
Como la rotación y los cambios conformacionales son impulsados por la energía generada por el flujo de protones, el ciclo se repite en forma continua mientras ingresan protones a través del canal F0. O sea, la ATP sintetasa como máquina rotatoria para la síntesis de ATP. El sitio catalítico en cada subunidad beta del complejo F1 pasa sucesivamente por 3 conformaciones, 1 laxa, 2 cerrada y 3 abierta. ADP y fosfato inorgánico y ATP en rojo representan sustratos y productos en un ciclo completo de síntesis. Los símbolos en gris corresponden a los ciclos anterior y posterior.